Bueno, vamos a continuar con el tema archivos en COBOL. Voy a mostrarles algo que tiene que ver con una palabra reservada que se coloca entre el select y el nombre lógico de archivo, me refiero a la palabra optional. ¿Para qué se usa optional? Cuando yo voy a trabajar por primera vez con un archivo, si quiero abrir este archivo cliente, si nunca ha sido creado previamente, lo que me permite optional, y esto es una buena práctica colocarlo al comienzo, es me abre el archivo de output. Existen tres formas de abrir un archivo en COBOL. Un archivo lo puedo abrir de input, lo puedo abrir de output y lo puedo abrir de modo extend. ¿Qué es cada cosa? Cuando yo voy a trabajar con archivos, COBOL me pregunta o me pide, me exige que yo le indique de qué manera voy a trabajar con ese archivo. ¿Cómo lo voy a abrir? Si lo voy a abrir para leer datos, lo voy a abrir para grabar datos o lo voy a abrir para extender datos. Y existe una cuarta manera, que es un híbrido, que es uno de los más usados, que es lo voy a abrir de input-output. Entonces, existen cuatro palabras que yo voy a usar para la instrucción open. La instrucción open es la que me permite abrir un archivo. Esto funciona así. En COBOL yo tengo que abrir el archivo, lo trabajo y luego tengo que decirle que el archivo lo cierro. Entonces, las instrucciones son, por ejemplo, el modo en que voy a abrir el archivo y el archivo. Esta es una manera. De esta manera yo le estoy indicando a COBOL que lo que voy a hacer es abrir el archivo de clientes para leerlo, solo lectura. Y aquí lo importante es que no voy a tener problemas de bloqueo. El problema de bloqueo, de que hay alguien, un usuario, en otra terminal que está con el mismo registro y me queda la aplicación colgada literalmente hasta que el usuario libere el registro, no lo voy a tener de modo input. ¿Por qué? Porque asume que como lo estoy leyendo los datos no va a haber problema de bloqueo. ¿Cuándo va a haber problema? Cuando yo estoy reservando un buffer de tipo input-output, que es un buffer diferente, donde COBOL ya sabe que no solo va a colocar datos ahí, sino que yo los voy a poder modificar y voy a poder decirle a COBOL esos datos regrabalos. Al grabar datos o al regrabar datos, COBOL usa un buffer especial y en ese buffer va a determinar si ese registro está siendo usado por otro usuario o no. ¿Cómo resuelve esto COBOL? Hace un buffer en común para todos los usuarios que están usando ese archivo. Entonces, un buffer de input me lo abre internamente a mí, en mi PC, en mis recursos, no afecta al resto de los usuarios, pero cuando se trata de un buffer de input-output, o un buffer, un buffer de input-output, ese buffer lo aloja en un lugar en común para todos los usuarios. De esa manera se asegura de que yo, los datos que estoy grabando, que estoy regrabando y grabando, no están afectando la integridad de datos que tenga otro usuario. Imagínense que ustedes tienen un usuario que tiene la ficha de un cliente en pantalla y mientras la tiene en pantalla ustedes van y le colocan un saldo diferente o le regraban un dato al nombre. Bueno, eso va a ocurrir y me va a dar un status 99. Recuerden este archivito que tenemos, esta variable que tenemos aquí. A esta variable le va a colocar un status 99 que me indica que el registro está ocupado, está bloqueado, y yo voy a tener que hacer una iteración hasta que el estatus sea distinto de 99. Vamos a ver estas técnicas cuando veamos las instrucciones de grabación. ¿Por qué empiezo con las instrucciones de archivo? Porque es lo más importante de COBOL. Luego empezamos a ver instrucciones que tienen que ver con variables, mover datos de una variable a la otra, hacer cálculos, mostrar por pantalla, aceptar por teclado, pero lo más importante en COBOL son los datos de archivo. Por eso comienzo el curso con esto, es lo más importante. Muy bien, entonces volviendo a la apertura, vamos a hacerlo directamente aquí. Vamos a arrancar nuestro programa, pero lo que voy a hacer
en lugar de un hello world, voy a decirle que me ejecute, que haga perform, aquí me lo sugiere y lo llamo. Perform, abro archivos. Perform es la instrucción en la que yo voy a ejecutar una subrutina, una rutina. Le voy a decir, ve hasta donde está la etiqueta abro archivos y ejecuta todo lo que tenga en su interior. ¿Qué hace el COBOL? Cuando termina de ejecutar todo lo que está dentro de abro archivos, vuelve el control a la siguiente instrucción. Esto es como en viejos lenguajes, un go sub, es como hacer un do o un call en distintos lenguajes que llaman a rutinas. Se ejecuta esa rutina y me devuelve el control al párrafo Pablo. Aquí en abro archivo, yo voy a abrir mi archivo, que como tiene la cláusula optional, como no encuentra, no lo va a encontrar porque no existe este archivo, todavía no hemos trabajado, recién lo hemos definido, lo va a abrir y lo va a crear sin que yo me dé cuenta. Entonces yo aquí tranquilamente puedo poner un open de input output. Estas son las nomenclaturas. Yo puedo colocar input output o puedo colocar la palabra input o puedo colocar la palabra output o puedo colocar la palabra extend. Extend se usa para los archivos que son definidos de modo secuenciales. Los archivos de texto. Supongamos que tenemos un archivo de log donde se van grabando todas las operaciones del sistema y yo voy a abrir un archivo de log de modo extend, porque si no lo abro de modo extend y lo abro de modo output, el output me borra el contenido del archivo. Entonces, cada vez que ustedes usen output para abrir un archivo, lo que hace es me lo crea nuevamente con el contenido vacío. Tengan mucho cuidado porque donde abran un archivo de modo output y el archivo es un archivo que tenía datos, los borraron y COBOL no te pregunta, lo abrió y ahí murió el programador porque lo asesinaron. Muy bien. Entonces, si yo tengo un archivo, los archivos indexados no hace falta abrirlos extend para agregarle registros. Los archivos indexados simplemente se abren de modo input-output y voy a ir grabándole registros adicionales, creando nuevos registros. Si lo abro de input es solo lectura, si lo abro de output es solo escritura, no voy a poder hacer un read, no voy a poder traer información de un archivo que abrí de output, porque lo único que me va a permitir es grabarle datos, nada más. Y los extend, que son para archivos secuenciales, y voy a ir grabándole cada vez más registros que los va a concatenar debajo de lo que ya tenía grabado anteriormente. Entonces vamos a quitar todo esto, vamos a abrir nuestro archivo clientes y automáticamente al abrir el archivo cliente ya mi variable stfile tiene un valor. El status se graba en 2 caracteres alfanuméricos, si bien lo que me muestra es un dato numérico. Fue pensado así porque el día de mañana pensaron que se iban a quedar cortos con los 99 tipos de status y bueno, le agregaron la posibilidad de grabarlo alfanumérico. Nunca llegaron, siempre fueron 99 tipos de estado y la verdad que bueno, quedó en alfanumérico pero no hay ningún problema. Entonces, una vez que hago la apertura, yo puedo preguntar si se usa leaf stfile es igual o es mayor a 0,7 y ahora voy a explicarles por qué. Voy a mostrar por pantalla error abriendo el archivo. Aquí conviene darle, bueno, pero me estaría adelantando, dejémoslo así como está porque si no tendría que meterme a explicar la instrucción display y no es el caso. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Abre el archivo, inmediatamente ya sí o sí tengo un valor en esta variable. Cualquier operación de input-output me graba un valor en esta variable. Entonces, esta variable, el status es superior a 0,7. En la lista de status yo se los voy a dejar, inclusive vamos a ir a, bueno, se los voy a dejar la lista de los status de los file status
porque es muy importante para que ustedes vean cuando la ejecución anduvo bien me va a dar un 00, cuando anduvo bien pero encontró alguna particularidad que no es un error, ni siquiera es un warning. Por ejemplo, encuentra que el archivo tiene claves duplicadas, que no es un error, me va a dar otro tipo de estatus, dependiendo de la operación que estoy haciendo. Entonces, todo lo que es errores lo han colocado a partir de la posición 08. Cuando el estatus es de 08 para arriba es porque hubo un error. Todo lo que es inferior a 08 está bien, no hay problema. Lo abrió bien, me muestra, tiene alternativas por status OK, tiene distintas alternativas. Eso es lo que quiero decir. Entonces siempre vamos a preguntar si el estatus es 07. Muy bien, me abrió mi archivo, ya me lo creó y ahora voy a poder ejecutar. Esto lo vamos a colocar donde corresponde. Aquí. ¿Para qué? Para que cuando llegó aquí no siga ejecutando nuevamente abro archivo. Aquí terminó la ejecución del programa. Nosotros dijimos que el archivo lo va a crear en la carpeta que estamos parados, ¿verdad? Muy bien. Vamos a, es más, voy a decirle que lo grabe, vamos a traernos nuestra carpeta, voy a decirle que lo grabe en D2 puntos, barra, por ejemplo, y ahí me va a dar error. No, lo dejamos ahí porque tengo algunos problemas de permisos y va a dar error de permisos de archivo. Muy bien, cierro archivos. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que cerró el archivo, vamos a hacer un close de clientes. Aquí podría también evaluar el status. El close me va a tirar un, pero no me interesa en este momento porque lo único que estoy haciendo es abrirlo y cerrarlo y es muy raro que me dé error. Muy bien, vamos a acomodar esto porque vamos a ir creciendo con número de líneas en nuestro desarrollo. Aquí voy a hacer un perform. Cierro archivos. Muy bien. Aquí ya tenemos un programita que maneja archivos. Atención, Tenemos una definición de mi archivo, tenemos la definición de su registro, correctamente hecha. Tenemos su variable de status para que capture y tenemos ya la procedure funcionando con una primera rutina llamada Pablo que va a ser un abro archivos, va a ejecutar esto, va a venir ejecutando aquí, llegó aquí, de aquí saltó acá, va a ejecutar el open, va a chequear el status debajo, si hay error me va a mostrar, si no, no va a mostrar nada por pantalla, va a devolver el status a la línea de ejecución aquí arriba porque aquí terminó, esto es otra rutina. Cuando llega aquí hace un perform de cierro archivos, cierra el archivo de clientes, vuelve aquí y hace un stop run. Y ahí terminó nuestro programa. Vamos a grabarlo, vamos a ejecutarlo. Esto no lo ejecuta, en realidad lo que hace es me compila y me genera un exe que lo voy a ir a ejecutar ahora. Vamos a ir a nuestra carpeta de cursos Udemy, vamos a ir al curso de COBOL, vamos a ir a bin y ahí tenemos nuestro programa inicio. Perfecto, le hago doble clic y ya ejecutó y me creó el archivo clientes.dat. El archivo clientes, aquí lo tenemos. Si yo lo quiero abrir me muestra cualquier cosa. Este es un archivo indexado, díganme si ustedes aquí pueden hackear algo, es ilegible. Y estos son archivos auxiliares que usa en el momento de la apertura, que a mí no me interesan. Lo que me interesa es mi clientes.dat. Y aquí ya tenemos nuestro primer archivo creado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestro próximo capítulo y vamos a comenzar a grabarle datos a nuestro archivo. Vamos a empezar, como les dije, con las operaciones de archivo y luego va a ser mucho más fácil comprender el resto del COBOL. Nos vemos en el próximo capítulo.